Bien, pues vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Nehemías, en el capítulo 10. Nehemías capítulo 10. Y ahorita por lo pronto vamos a leer los versículos del 28 al 30. Nehemías 10, del 28 al 30. Dice así la palabra de Dios. Y el resto del pueblo, los sacerdotes, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la ley de Dios, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Señor, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Bien, la predicación de esta mañana lleva como título 3 decisiones acertadas. Y bueno, pues el decidir, el actuar para cada una de nuestras vidas es muy importante que consideremos la palabra de Dios, los principios bíblicos de la palabra de Dios, para que así podamos acertar, podamos tener decisiones correctas delante de Dios y también de beneficio para nosotros mismos. ¿Qué hacemos con quebrantarnos, con humillarnos, hacer resoluciones en nuestro corazón, si al final no asumimos ningún compromiso? Y hablo un compromiso delante de Dios. Jeremías nos dice ahí en el capítulo 25, en el versículo 11, la situación en que se encontraba la tierra de Israel. Dice, toda esta tierra era una profecía, esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Jeremías había profetizado esto, y esto se había cumplido en que el pueblo de Israel era llevado cautivo a Babilonia. Y iban a estar allá, dice el Señor, 70 años. Cuando pasan estos 70 años, es lo que estamos viendo ahorita aquí en el libro de Nehemías. Lo que leímos ahorita en Nehemías son ya pasados esos 70 años, cuando regresaron a Jerusalén, reconstruyeron el templo y restablecieron la adoración. ¿Se acuerdan que vimos en la predicación pasada cómo Nehemías reconstruyó los muros? Cómo Dios proveyó todo lo necesario para que se cumpliera este propósito. Y nos dice ahí en Nehemías capítulo 8, los versículos del 1 al 6. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a todo Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza
que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y de todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito, de manera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías, Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Asum, Asabadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Entonces, pues gracias a Dios por este grande cambio, porque ¿por qué se llevaron cautivos al pueblo de Israel? Pues fueron porque no tuvieron interés en la palabra de Dios. La hicieron a un lado y vivieron conforme a su prudencia. Pero vemos un gran cambio ahora en estos tiempos, 70 años después, cómo el pueblo estaba atento, estaba escuchando la palabra de Dios. Y también, si nos vamos al capítulo 9, en los versículos del 1 al 3, podemos leer cómo el pueblo se humilló delante de Dios, confesó sus pecados. Dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y cilicio y tierra sobre sí, y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos en pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios, la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? Porque por un lado vemos el cumplimiento de la palabra de Dios. Dios había dicho que iba a regresar su pueblo 70 años después, y que el pueblo iba a tomar decisiones acertadas, decisiones que honraran y glorificaran su nombre. Y vemos a este pueblo haciendo votos delante de Dios. Entonces podemos ver cómo estas decisiones que encontramos en este pasaje, conforme a las promesas, pues tienen algo que ver, pues para con nosotros hoy en día como creyentes, ¿verdad? Cristianos verdaderos, que tomemos en serio la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos dice ahí el versículo 29 de Nehemías 10: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada a Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos, estatutos de Jehová nuestro Señor. ¿Qué mejor reunión podemos tener como esta? Ninguna, porque estaban tomando la decisión más importante en esos momentos para sus vidas: poner en primer lugar al Señor, considerar su palabra y guardarla. Y podemos ver cómo ahí se incluían hombres, mujeres, jóvenes que se comprometieron a esto delante del Señor. No dice la Escritura que ellos firmaran algún convenio, algún contrato ahí. No, ¿verdad? Simplemente podemos ver cómo ellos se comprometieron con el Señor y llevaron a cabo ese compromiso. Entonces, ¿cuáles serían las decisiones acertadas que nos muestra en este pasaje de la Escritura y que
tienen que ver con nosotros, pues en primer lugar es que andemos conforme a la palabra de Dios. Que todo nuestro andar en nuestra vida diaria sea conforme a los principios de la palabra de Dios, como nos dice la parte A del versículo 29 de Nehemías 10, donde dice que protestaron y juraron que andarían en la ley de Dios que fue dada por Moisés, siervo de Dios. ¿Qué privilegio tenemos cada uno de nosotros de conocer la palabra de Dios? De ver cómo, experimentar cómo la palabra de Dios, al aplicarla a nuestras vidas, es la mejor decisión que tomamos, porque vemos los resultados. En mi testimonio, ¿verdad?, que di hace unos minutos, la verdad yo me estaba gozando, porque en la mañana estaba leyendo ese versículo del capítulo 55 del libro de los Salmos. Oro al Señor y veo cómo el Señor tiene cuidado, tiene el control de todas las cosas, y no pasó a mayores. Esdras se encargó de ayudar al pueblo reunido en esta plaza para que entendieran y para que el pueblo de Israel regresara a ser hacedores de la palabra de Dios. Y claro, Dios estuvo proveyendo todo, porque la palabra de Dios fue explicada de tal manera que se pudo entender con toda claridad. No hubo ninguna duda. Dios tiene cuidado de nosotros. Si nuestros oídos están atentos a su voz, si tenemos el deseo en nuestro corazón de ser hacedores de su palabra, vamos a ver cómo Dios tiene cuidado de decirnos qué hacer en cada momento de nuestra vida. Y podemos ver también sus ricas bendiciones. Y vamos a tener un corazón contento de decir: tomé la decisión correcta, la decisión verdadera, la decisión conforme a lo que Dios me dijo en su palabra. Y podemos ver cómo los israelitas hacen este solemne compromiso de vivir y andar bajo los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué hicieron ellos este compromiso? Porque habían abandonado el pacto que tenían con Dios y habían experimentado no una vida grata en todos estos 70 años al estar esclavizados por Nabucodonosor en Babilonia. Y aunque en 70 años fácilmente pasa una generación, esa decisión que los llevó a estar en cautiverio, pues esa nueva generación tomó conciencia y dijo: pues es un resultado de nuestras malas decisiones. Entonces necesitamos a Dios en nuestras vidas, y podemos ver cómo Dios se hace presente. Dios es misericordioso, no nos da conforme a nuestros hechos, y podemos ver cómo Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y aquí lo vemos en el pueblo de Israel, y lo podemos también ver en nuestras vidas. Dios es un Dios de nuevos comienzos. Y tal fue el alejamiento del pueblo de Israel de la voluntad de Dios, que pues fue un total fracaso, ¿verdad? Por eso, pues qué bendición que ellos retomaron, y podemos ver cómo tomaron la decisión de vivir conforme a la palabra de Dios, y este compromiso quedó registrado aquí en las Escrituras, para que tú y yo ahora, cuando pasamos por este libro del Antiguo Testamento, el libro de Nehemías, pues nos demos cuenta de la importancia de no caer en el engaño
de vivir en nuestras propias fuerzas, de no caer en el engaño de vivir en la corriente del mundo, porque nada bueno nos va a traer, sino vivir siempre en los principios de la palabra, con los principios de la palabra de Dios. Nuestro corazón siempre deseoso de vivir obedeciendo la palabra de Dios. Ciertamente el cristiano verdadero siempre va a vivir bajo una continua presión de adoptar los estándares del mundo, ¿verdad? Las modas, las costumbres, la manera de actuar, la manera de hablar, la manera de divertirse. Y sabemos claramente que todas estas cosas pues chocan con los deseos de Dios, porque no son de parte de Dios, son de parte del mundo. Sin embargo, están ahí influyendo, ¿verdad? Y sobre todo que el creyente verdadero pues caiga de la gracia de Dios. Le doy gracias a Dios porque fue la semana pasada, me encontré con una de los excompañeros de la universidad y me dice, te iba a invitar a tomar a un lugar, pero ya sé que tú no tomas. Entonces le dije, pues gracias a Dios que te acordaste bien que yo ya no tengo necesidad de esas cosas. ¿Cómo que no tienes necesidad de esas cosas? No, le doy gracias a Dios que yo creía que eso era el darme felicidad, pero la verdadera felicidad ahora sé, y lo he experimentado en todos estos años, que es vivir conforme a la voluntad de Dios, que es vivir en el Señor Jesucristo. Entonces nos saludamos, nos despedimos y mucho gusto, ¿verdad? Entonces pues gracias a Dios, porque Dios tiene cuidado y porque nos da el entendimiento, pero qué importante es que nosotros tengamos presente que Satanás, el mundo, es una atracción muy fuerte para que nosotros caigamos de la gracia de Dios. Y ahí en el versículo 29, de la parte B del capítulo 10 de Nehemías, entonces ellos se comprometieron, protestaron, que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Jehová nuestro Dios. Y sabemos que pues guardar, cumplir es llevar a cabo, ¿verdad?, lo que Dios nos dice en su palabra. Entonces vemos a un pueblo que ahora está dejándose guiar por la palabra de Dios. Ahora están considerando los mandamientos, los decretos, los estatutos que Dios les había dado. ¿Acaso esto no es lo que Dios quiere para nuestras vidas? ¿No es lo ideal para Dios que nosotros andemos guardando sus mandamientos? Por supuesto que sí. Pero ¿qué pasa hoy en día? Como decíamos, hay tal influencia del mundo que si hablamos, por ejemplo, de los derechos humanos que tenemos todos, hay leyes cuyo único fin es acabar precisamente por lo establecido por nuestro Señor. Y observemos, miren, si hablamos de la familia, por ejemplo, ¿no? Dios creó al hombre y la mujer en el sexto día, y al verlos a los dos, dijo en Génesis 1:31, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Pero hoy en día hay leyes que reprueban lo que es el concepto familiar y del matrimonio, y se propone el casamiento de un hombre con un hombre, de una mujer con una mujer, y estas leyes se aceptan.
y hacen a un lado el mandamiento de Dios, los propósitos por el cual Dios nos creó, de que se juntara el hombre y la mujer y nos reprodujéramos. Sin embargo, hoy en día, pues, se hasta defiende esta postura que no es conforme a los principios de la palabra de Dios. O está pasando también lo mismo con las leyes en relación con los niños, ¿verdad? Y el cambio de sexo también. Y hay gente que lo aprueba. Me ha tocado platicar con personas de estos temas y lo ven súper normal. Pero nosotros que conocemos la palabra de Dios, pues preguntamos y decimos, Dios no dice eso en su palabra. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Pues nos apartamos de ello y compartimos la verdad. La compartimos de tal manera que aprovechamos y hablamos de la necesidad que se tiene del Señor Jesucristo en cada uno de los corazones, y esperando en que ellos acepten a Cristo en el corazón como su Señor y Salvador personal. Entonces, la segunda decisión acertada es la de no mezclarse con el mundo. Nos dice la parte A de Nehemías 10:30. Y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Este asunto también es un asunto muy serio, porque Israel había quebrantado por mucho tiempo este mandamiento, donde se mezclaban con los que no eran judíos. En el capítulo último de Nehemías, que es el capítulo 13, si leemos ahí los versículos del 23 al 31, nos dice la palabra de Dios: y vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod, porque no sabían hablar judaico, sino que hablaban conforme a la lengua de a cada pueblo. Y reñí con ellos, y los maldije, y herí a algunos de ellos, y les arranqué los cabellos, y les hice jurar diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas por vuestros hijos, ni para vosotros mismos. ¿No pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron pecar las mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Y cada uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, era de él yerno de Sanbalat, horonita, por tanto lo ahuyenté de mí. Acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas. Los limpié pues de todo extranjero, y puse a los sacerdotes y levitas con sus grupos y cada uno en su servicio, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados, y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. No era agradable lo que Nehemías estaba viendo. Y fíjense, fue enérgico, ¿verdad?, contra estas situaciones, de tal manera que exhortó, y no nomás exhortó,
se metió, ¿verdad?, directamente a tratar estos asuntos, donde el pueblo había pecado por haberse unido con personas que no eran creyentes. Y también, si leemos allá en Deuteronomios 7, en el capítulo 3, podemos ver cómo Dios, desde aquellos tiempos ya también había mencionado: y no emparentarás con ellas, no harás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija parte de tu hijo. ¿Por qué Dios fue tan selectivo en esto? ¿Por qué esta prohibición de no casar a las hijas con los de los pueblos que no eran creyentes? Porque el hacerlo, ellos adoptarían las costumbres y la adoración a los dioses de tales pueblos. Y este principio permanece hoy igual. Nos dice en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 6, versículo 14: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, con una contundente razón. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? La respuesta a esta pregunta es: no tienen ninguna comunión. Entonces, esta debería ser la resolución de todo padre, de todo hijo, para no pecar contra el Señor y tener una vida que vaya prosperando conforme a la voluntad de Dios, donde el compañerismo con Dios no se pierda. Y en el caso de que aquellas personas que están esperando por un compañero o una compañera, pues Dios tiene la persona idónea, la persona adecuada para sus vidas. La tercera decisión acertada es que sirvamos siempre al Señor. Notemos el orden que lleva la predicación conforme al libro. Y después de que el pueblo de Israel está reunido, levanta el muro, pues vemos cómo le dan importancia a la palabra de Dios. Luego toman decisiones, hay decisiones correctas en cuanto al núcleo familiar. Y es muy importante que también no perdamos de vista el que sirvamos siempre al Señor donde quiera que estemos. Que todo lo que hagamos le honre, le glorifique, sea para exaltarlo, sea para que se cumplan sus propósitos en nuestras vidas, sobre todo el propósito de siempre predicar el Evangelio a toda criatura, para que no se pierdan, para que tengan vida eterna, para que Dios los salve. Y podemos ver que cuando servimos al Señor, pues Dios estando en medio de todas las cosas, la verdad que volteamos para todos lados y nos gozamos en Él por ello. Hace unos días estaba platicando con Manuel Kennedy y estábamos acordándonos de nuestro servicio al Señor cuando estuvimos yendo a Bahía de Los Ángeles, y precisamente de todos los detalles, cómo el Señor nos guardaba hasta en nuestro caminar, que eran 9 horas de manejo. Y ahorita que Lorena comentaba de que andaban por aquellos rumbos, me acuerdo que en una ocasión, cuando regresábamos de Bahía de Los Ángeles, se había pasado un huracán también, pero a la altura de Guerrero Negro, se había cruzado hacia el mar de California. Pero eso sí, llovió demasiado
y hay muchos arroyos que no de la nada, ¿no? Sino que llueve y surgen. Entonces nos acordábamos cómo cruzamos nosotros el arroyo con los carros. Y la verdad le digo a Manuel, de veras que fue el Señor que nos guardó, porque yo vi que al entrar al agua el carro se levantó y sentí como flotó, y luego como que iba pegando, y luego como que flotaba y como que pegaba. Y lo único que yo me acuerdo es que Manuel me dice, por favor no vayas a soltar el pedal del acelerador, porque el carro se va a ahogar. Y efectivamente no lo solté, y le doy gracias a Dios que llegamos a la otra orilla. Los cuidados de Dios, Él está al pendiente de cada uno de nosotros, y nosotros lo que queríamos era servirle. Y de todas las veces que fuimos, que fueron 2 años y medio, vimos cómo el Señor proveyó, el Señor nos guardó, estuvo con nosotros, y son experiencias que si nosotros empezamos, ¿verdad?, a tener conciencia de ellos, vamos a ver las grandes maravillas que Dios hace en nuestras vidas. Entonces platicábamos y pues el deseo de servir al Señor. Entonces aprovecho pues para que oremos al Señor, que el Señor abra puertas, ¿verdad?, para ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces si leemos allí en el versículo 39 de Nehemías 10, en la parte última, podemos ver cómo Nehemías dice: no abandonaremos la casa de nuestro Dios. Había muchas cosas que hacer, sí. Nosotros hoy en día tenemos muchas cosas que hacer también. Entonces, estar pendientes a lo que Dios quiere. Todos formamos el templo, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo. Todos somos los que hemos recibido a Cristo en el corazón, somos parte de ese cuerpo donde Cristo es la cabeza. Cada uno de nosotros tiene una función específica. Dios ha dado dones, uno o varios dones que sirven para funcionar bien dentro de su cuerpo, servirlo a Él. Y pues en ese sentido, cada uno de nosotros debemos de tener esa conciencia también de qué es lo que Dios quiere que yo haga dentro de su cuerpo, ¿verdad?, cómo quiere que yo lo sirva. Y veo que el pueblo de Israel estaba unido con el propósito de servir al Señor, ¿verdad?, de glorificarlo, de honrarlo. Ellos propusieron en su corazón hacerlo de tal manera que ahí en el versículo 32, en la parte A, dice ahora pues, estaba en el 9, dice: nos impusimos además por ley el cargo de contribuir cada año con la tercera parte de un ciclo para la obra de la casa de nuestro Dios. Estaban dispuestos, ¿verdad?, a hacer lo necesario para cuidar todo aquello que ellos habían descuidado. Como también ahora Dios nos da el privilegio de participar en su obra con las ofrendas, donde Dios nos muestra la necesidad que hay para que participemos de este privilegio, donde tenemos creyentes que han servido al Señor de toda su vida, que siguen sirviendo, y que es necesario que también cada uno, ¿verdad?, de nosotros atienda a lo que se necesita para darle la honra y la gloria al Señor. Como nos dice ahí en 2 Corintios 9:7, cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama
al dador alegre, siempre con ese corazón dispuesto, ese alegre de ser usados por Dios para estos propósitos. Entonces es una decisión que debemos tomar en nuestro corazón. Vemos cómo el pueblo de Israel tomaba decisiones correctas y vemos cómo Dios los estaba bendiciendo constantemente, pero también vemos cómo también tomaban malas decisiones, se alejaban del Señor y había consecuencias en sus vidas, consecuencias que eran en perjuicio de cada uno de ellos. En conclusión, no podía ser de otra manera que después de haber levantado el templo, los muros, las puertas, ahora se plantee un compromiso serio del pueblo para servir a Dios, para obedecer su palabra, para estar viviendo para Él. El pueblo de Israel tomó la decisión y vemos cómo Dios rápidamente levantó al pueblo. Sé que también en nuestros días de la igual manera Dios es el mismo. Él quiere que vivamos conforme a su palabra, que estemos comprometidos con Él, que hagamos o tomemos la decisión de considerarlo en cada una de nuestras áreas, que no nos apartemos de su voluntad, que nos mantengamos constantemente alimentándonos de su palabra, porque a través de ella nos muestra a Dios lo que Él quiere para nosotros. Yo le quiero dar gracias a Dios por todo el trabajo que Dios ha hecho en nuestras vidas, de cómo ha usado a Héctor, porque simplemente ver las 365 meditaciones del devocional, de veras que es un tesoro, y cómo Dios puso todo lo necesario para que lo tengamos con libertad, podamos acudir a Él. De veras, las enseñanzas que uno vuelve a leer cada día del devocional, de veras entiende uno más cosas, y también es un alimento que nos ayuda a estar fortalecidos en Él. Yo les invito a que lo consideren en sus vidas, que se gocen al estar leyéndolo, la lectura bíblica también, guardarla en el corazón, ¿verdad? Porque así estaremos firmes y constantes en el servicio del Señor, donde también la familia esté fortalecida, cada uno de los miembros de cada familia estén fortalecidos, conociendo al Señor, agradándolo, sirviéndolo, y ver cada una de sus respuestas, y que evitemos, ¿verdad?, estas cosas tristes que pasan en todo aquel creyente que toma malas decisiones delante de Dios, como lo vemos en el pueblo de Israel, como también lo podemos ver en nuestros días. Que Dios les bendiga.